buenas noches. Mi nombre es Leslie Gisela Navarro Cabañas. Soy de Mérida, Yucatán. Estudio la carrera de contabilidad y a continuación les presento mi proyecto del extraordinario de la materia de contabilidad internacional. Espero que sea de su agrado. Buenas noches. Bueno, como primer punto en este proyecto nos piden más que nada explicar un poquito de todo lo que se trabajó durante todo este trabajo, ¿verdad? Relativo o solicitado para el extraordinario de dicha materia. Como primer punto, ¿verdad? Todo el proyecto se basa en un problema que se suscitó en la pandemia con la aerolínea Aeroméxico. Ahí nos describen todo lo que Aeroméxico pasó durante la pandemia. Como nos dice, Aeroméxico encara uno de los momentos cruciales de su historia. En vísperas de que la aerolínea mexicana presente su plan de reestructura como parte de su proceso de reorganización financiera, ¿verdad? Entonces, acá nos describen todo por lo que Aeroméxico, como otro tipo de empresas, tuvieron que pasar cuando hubo la pandemia y todo lo que conllevó, ¿verdad? Esta crisis que a todos nos pegó durante este tiempo que duró dicha pandemia. Nos comenta todo lo que sucedió, como nos dice que pese al entorno complejo que aún supone la pandemia, la aerolínea está apostando por fortalecer aquellos mercados que ya han mostrado signos de recuperación, como son Europa. Nos describen todo, de todo esto que nos presentaron, nos piden varios tipos de cuestiones. En la fase número 1 de nuestro proyecto abordamos lo que son los factores que afectaron a las empresas con la pandemia. Y aquí lo presentamos, ¿verdad? De una manera visual. Entonces pusimos Aeroméxico. ¿Qué son los factores que afectaron? Pues la falta de capacitación a su personal, que eso conllevó a tener un trato erróneo al cliente, provocó accidentes. También podría ser la rotación de personal que hubo en ese momento, que eso nos trae falta de experiencia, sueldos bajos, falta de políticas y por eso había la rotación. También hablamos de lo que es el recorte de personal que hubo, el sueldo bajo, que al tener un sueldo bajo pues provoca una cero competitividad, ¿verdad? El falta de apoyo al personal. Eso es lo que abordamos en el primer factor. Viene siendo en la primera fase abordamos lo que son los factores que afectaron a las empresas. Y vimos los factores que pueden afectar a dicha empresa. También vimos lo que son los sindicatos, que vienen siendo los intermediarios y que pueden dar un mal manejo de las situaciones. En la fase número 2 hablamos de las tendencias que se han tomado ante el COVID. Ya que vivimos como empresa, al igual que como sociedad, ¿verdad? Al llegar la pandemia, pues vivimos una situación que nunca habíamos pasado. Y después de eso, pues ¿qué nos trajo? El valorar o el prevenir en muchos aspectos. En lo personal, tal vez el prevenir, el tener siempre un dinero ahorrado o también tener un negocio aparte, porque cuando vino la pandemia hubieron muchos despidos. Entonces, obviamente, tú al tener un negocio extra tenías una entrada de dinero. Ahorita ya hay esa prevención, al menos de mi parte. En cambio, cuando sucede lo de la pandemia, pues solo tenía yo un trabajo y si me despedían, pues no había otra entrada monetaria. Entonces, así como en lo personal, uno después de la pandemia ya te reestructuras o valoras ante esta situación, ahora ya eres más previsora. También las empresas aprendieron de ese hecho por el que pasamos. Entonces, las tendencias que se han tomado en cuenta después del COVID sería lo que es la inteligencia artificial, lo que son los paquetes de compensaciones, la digitalización y la automatización, el upscaling o rescaling y la flexibilidad laboral. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La inteligencia artificial son herramientas para el análisis de datos. Serán fundamentales para predecir comportamientos de los empleados y diseñar distintas experiencias acorde a los intereses y necesidades de cada generación.
El segundo sería el paquete de compensaciones. ¿En qué consiste? Considera que cada uno de los empleados es un cliente interno y tenemos que tener una oferta de valor hacia ellos que va desde temas tangibles y monetarios hasta los intangibles como lo es el bienestar integral, inclusión y diversidad. El 3 sería la digitalización y la automatización, que en lo personal yo creo que es donde hubo más auge durante la pandemia. Nos dice, la digitalización y la automatización en los negocios será una transformación que durante 2022 tomó mucha más fuerza. Eso tendrá un impacto en las competencias que demandará el mercado laboral y por lo tanto en la urgencia de reentrenar a los trabajadores, coinciden los consultores. Sí, porque por ejemplo acá en Mérida hubieron muchas tiendas departamentales, ¿verdad?, que tuvieron que implementar el uso, por ejemplo, del WhatsApp, porque tú te mandaban el catálogo y tú por medio del WhatsApp pedías ya sea ropa, pijamas, pero también vendían desodorantes, artículos de limpieza. Entonces tuvieron que implementar y digitalizar ahora sí que a sus empleados, y en lugar de estar tal vez en piso, pues a todos les dieron un teléfono móvil para poder ir contestando en los WhatsApps. También tuvieron que implementar el uso del transporte, porque en moto te traían tu pedido. Entonces, ¿cómo esas empresas se digitalizaron rápidamente durante la pandemia para evitar pues el cierre, ¿no? Sería un ejemplo. El upskilling o reskilling, dice, ambos conceptos están el objetivo de la formación, mientras el upskilling busca enseñar a un trabajador nuevas competencias para optimizar su desempeño. El reskilling, también conocido como reciclaje profesional, busca formar a un empleado para adaptarlo a un nuevo puesto en la empresa. La siguiente fase es flexibilidad laboral y el avance hacia un modelo de trabajo basado en objetivos. Sí, porque durante la pandemia también muchos empresarios pudieron darse cuenta de los cursos desde tu predio, desde tu casa o desde algún lugar con tu computadora tú podías trabajar y no tenías que ir a la oficina como tal. De hecho, por ejemplo, acá en Mérida, muchos empresarios pues se dieron cuenta de que en lugar de estar pagando una renta de algún local, pues no, simplemente desde tu casa, o sea, el home office, ¿verdad?, se hace y pues se evita ese desembolso del pago de las rentas y pues se podría lograr llegar al mismo objetivo, que es realizar el trabajo. Entonces, también en la pandemia eso nos deja, esta flexibilidad laboral. Muy bien. Entonces, estas son las últimas tendencias que las empresas han optado por implementar después del COVID. Repetimos, inteligencia artificial, paquete de compensaciones, digitalización y la automatización, el upskilling y el reskilling y la flexibilidad laboral. La siguiente fase en mi trabajo, que es la fase 3, aquí hablamos un poquito de las posibles deficiencias que tiene la empresa Aeroméxico. Aeroméxico es una empresa reconocida a nivel mundial, pero después de la pandemia ha tenido bastantes deficiencias. Una de ellas es la falta de capacitación a su personal. Obviamente esto que te lleva de la mano, que si no tienes una capacitación constante, yo siento que las personas no tienen ahora sí que esas ganas de seguir aprendiendo y no pueden ser competitivos. ¿Por qué? Porque no están capacitados correctamente. Y eso nos puede llevar a tener accidentes, y más aún tomando en cuenta que estamos hablando de una aerolínea, ¿verdad?, que una falla pues obviamente son vidas que cobrarían porque son aerolíneas. Entonces eso siento que sería así como que el problema que presenta ahorita Aeroméxico. Dice, una solución para la reestructuración de la empresa es crear seminarios y talleres para el personal de nuevo ingreso, pero también capacitación para el personal que aún esté. Recordemos que el COVID-19 nos dejó nuevas formas de trabajar y ahora las nuevas generaciones trabajan por objetivos y no por horarios. Aquí es un punto muy importante. Sí, es verdad, el COVID, esta enseñanza nos dejó que igual desde tu casa te puedes seguir preparando. Un gran ejemplo pues es obviamente la Universidad CNSI, que desde nuestro domicilio o de donde estemos
podemos seguir estudiando y aprendiendo, que es la formación en línea. Yo pienso que eso igual se podría implementar en este tipo de empresas. Por ejemplo, si tienes una carrera, tal vez el ubicar a una escuela como la de CNSI mediante un convenio, que se sigan preparando, ¿verdad? En marketing, pueden estudiar en contabilidad o algunas de las carreras que el CNSI presenta. Entonces, en la fase 3 nos habla de eso, de las posibles deficiencias que tiene Aeroméxico y cómo poder solucionarlas. La fase 4 nos habla un poco de la propuesta de reestructuración, como son la capacitación, que es capacitar al personal, como habíamos dicho, la motivación y los incentivos, que también es importante, porque no nomás prepararte, sino también tener una motivación, puede ser económica, o puede ser afectiva, o puede ser en especie, o como gusten. El trabajo por objetivos, el que se marque semanalmente un objetivo y el que lo logre hacia la meta, pues como habíamos dicho, tener una motivación o algún incentivo. El marketing, que hoy por hoy es muy importante, un excelente marketing está casi llevado al éxito de dicha empresa, porque así puedes llegar a muchas más personas. La modernidad, que es actualizar sus aeronaves, algunas ya están antiguitas, en los sistemas de GPS, las pantallas y demás. Actualizar las rutas, que eso más adelante lo vamos a ver, que es lo que la gente está demandando, tal vez el implementar nuevas vuelos para que sean vuelos directos y de cierta manera, ¿verdad?, favorecer a la demanda de las necesidades de la gente. Esa es alguna de las propuestas de reestructuración que lo vamos a explicar, que lo explicamos en la fase 4 en nuestra presentación. Y pues la conclusión, que ahí abordamos pues todo lo que es Aeroméxico, qué es lo que sentía en lo personal, que es del pie donde coge Aeroméxico y cómo podría mejorarlo. Eso a grandes rasgos es lo que encontrarán en nuestro proyecto, ¿verdad?, solicitado en nuestro extraordinario. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención y buenas noches.